verso 20 y 25. El capítulo 13, el tema del capítulo 13 de 1 Samuel es la desobediencia. Pero antes de entrar en el capítulo 13, vamos a mirar lo que Samuel dice en el capítulo 12, verso 20 en adelante. Allí dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis vosotros, dice, habéis hecho todo este mal. Y todo este mal era pedir rey. Pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que, lejos de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Gloria a Dios. Ahora sí, ya vamos a entrar en el capítulo 13. Esta era la advertencia de Samuel a Saúl, el rey, y al pueblo, ¿verdad? Acompañada con una palabra de aliento, llena de gracia, llena del favor de Dios. Dios nunca fallará, ni abandonará a los que confían en Él, y que son pequeños a sus propios ojos, ¿verdad? Pero Dios no falla, pero el hombre falla. Y vamos a ver que Saúl, ¿verdad? Quien decíamos los otros días que había comenzado bien, se entra a andar mal en el camino. Y entonces comienzan a ocurrir cosas, a pasar cosas, ¿no? Decíamos que el deber estaba claro entonces, con lo que ya Samuel les había encargado. Las palabras de Samuel habían sido claras y explícitas. En el capítulo 10, un poquito más para atrás, el verso 8 dice: entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio, ofrendas de paz. Dice Samuel a Saúl: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esto habla de que Saúl tenía que estar sujeto a Samuel, al profeta de Dios que era Samuel, y al sacerdote de Dios que era Samuel. Amén. Gloria a Dios. No nos olvidemos que Samuel era el profeta, el juez y además el sacerdote. Y el pueblo que estaba liderando Saúl, ¿verdad? O reinando sobre el cual Saúl gobernaba, era el pueblo de Dios. Entonces, Saúl como rey tenía que sujetarse también al hombre de Dios. Y el verso 7 del capítulo 10 dice: haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo, le dice Samuel a Saúl. Tenía que hacer, en resumen, muchas cosas, pero cuando llegara la crisis tenía que esperar a Samuel, al hombre de Dios, que le iba a guiar en medio de la crisis, ¿verdad? Y le iba a mostrar la salida de parte de Dios para el pueblo. El capítulo 13, verso 5, encontramos que vino la prueba. Verso 5 dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30.000 carros, 6.000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon. Saúl había tocado la trompeta y había convocado a los hebreos que se reunieran con él en Gilgal, mientras
se tardaba allí 7 días, según el tiempo establecido por Samuel. ¿Se acuerda que estábamos leyendo ahora? El pueblo, durante ese periodo, en el verso 8 encontramos, se le empieza a disertar. El verso 6 dice que muchos aprovecharon y se escondieron, y poco a poco las fuerzas de Israel iban menguando, se les iban acabando, ¿verdad? Y la fe y la paciencia de Saúl también estaban siendo probadas, ¿verdad? Pero su fe y su paciencia comenzó a escasear. Como dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El propósito era que él tenía que esperar. Él estaba siendo probado, su fe estaba siendo probada, su paciencia estaba siendo probada, ¿verdad? Como se prueba el oro, por medio del fuego. Así también ellos estaban pasando por el fuego. Entonces era necesario esperar y tener paciencia. Es necesario que Él crezca, que Dios crezca y que nosotros que menguemos, ¿verdad? Pero sabemos lo que pasó. El capítulo 13, verso 9 y 10 dice que Saúl dijo, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que venía Samuel. Y vemos entonces que Saúl fracasa porque usurpa las funciones sacerdotales de Samuel, ¿verdad? No guardó el mandamiento de Samuel, que era que tenía que esperar. En el momento de crisis, el que tenía que hacer, esperar. Esperar en Dios y esperar en el hombre que Dios había puesto para gobernar también en la parte espiritual y guiarles en la parte espiritual. Verso 13 dice que entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. Dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiere confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Todos pasamos o pasaremos por pruebas, ¿no? Por tiempos de prueba, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Marcos 1:10, verso 10 al 13, que Jesús tan pronto como fue bautizado fue llevado al desierto para ser tentado. Nosotros también pasamos por pruebas. Y en medio de la prueba tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Si Abraham, ¿se acuerda de Abraham? Que ya lo vimos también cuando pasó por la gran crisis de su fe, hubiera fallado, no hubiera llegado a ser el padre de la fe, o de los que creen, ¿verdad? Pero ya sabemos que Abraham no falló. Amén. Gloria a Dios. Y es conocido como el padre de la fe. Verso 11 del capítulo 13 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Dice, me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Pero no hay excusa que valga. Ningún argumento puede disminuir la culpa por no hacer aquello que tenía que hacer, que era la voluntad de Dios. Él tenía que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era esperar al siervo de Dios, al varón de Dios. Dice Mateo 7:26 que el que oye la palabra de Cristo y no la cree es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Sobre la arena. Gloria a Dios. Capítulo 14. El tema del capítulo 14 es la victoria o la valentía y la fe de Jonathan. Acá vemos que casi se arruina por la necedad de Saúl
y el juramento imprudente de Saúl casi se arruina la victoria del pueblo de Dios. Seguimos. Vamos a mirar un texto más en el capítulo 13, antes de seguir avanzando. Dice, ahora le dice Samuel a Saúl, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué fue lo que pasó? Saúl se apartó del Señor y el Señor busca otro hombre según su propio corazón. Otro hombre como instrumento útil en su mano, que vamos a ver que es David. Capítulo 14 ya mencionamos de qué se trata. Vamos a traer en el capítulo 15, vamos a ir avanzando un poquito. Y acá vamos a seguir viendo también la desobediencia. Capítulo 13 decíamos que el tema central del capítulo 13 es la desobediencia, pero en el capítulo 15 también es desobediencia. Hay una comisión en el verso 3 del capítulo 15, ve pues y hiere a Amalec, dice, y destruye todo lo que tiene. Estas órdenes también eran claras y explícitas para Saúl. Cuando hay una orden del Señor, como a nosotros, que Dios nos ha dado orden también de ir por el mundo, ¿y qué? Y predicar el Evangelio, amén, a toda criatura. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio, amén, a toda criatura. A veces somos propensos como a seleccionar también las personas, ¿verdad? Porque, y más si conocemos la zona, el barrio, si es nuestro barrio, como que a veces decimos ahí no, porque ahí no nos van a recibir. Ahí son muy incrédulos o son ateos, ¿verdad? Cuando es a todo el mundo. El ir a predicar el Evangelio es a todo el mundo, sin dejar a nadie, sin hacerlo partícipe de la salvación, del perdón de los pecados, de la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Y vemos en el verso 9 acá que y Saúl y el pueblo, ¿qué hicieron? Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Y de todo lo bueno que tenía Agag, se quedaron con todo. Cuando el mandamiento era no dejar nada, ellos que hicieron, dejaron. No fue fiel a Dios, en otras palabras, Saúl. Puso sus intereses por encima de los de Dios, de los del Señor. De la misma manera, a nosotros Dios nos llama a ser ¿qué? Fieles, a ser fieles a Dios. ¿Sabe que la obediencia a media es desobediencia por completo al Señor? La obediencia a media es como si fuera una desobediencia por completo o total ante los ojos de Dios. Ellos habían hecho algo, pero no todo, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Verso 11, el Señor le dijo a Samuel, Saúl, dice, no ha cumplido mis palabras. ¿Y qué dice Proverbios, capítulo 15, verso 3? Dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios sabe todas las cosas. Dios ya sabía lo que había pasado con Saúl. Y Dios prepara a su siervo, a Samuel, y le dice lo que había pasado. Verso 12 y 13.
Saúl, cuando se encuentra con Samuel, le dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero sabe una cosa, al mismo tiempo el balido de las ovejas y el mugido de los bueyes que había guardado como botín era una burla delante de Dios. Qué tremendo, ¿no? Como dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla. Dios sabe todo. Dios conoce todo. A Dios no se le pasa nada. Amén. Solo que a veces uno dice, Dios no sabe esto que está pasando acá o allá. Es que Dios a veces en su amor y en su misericordia está dando tiempo para que haya arrepentimiento, para que se arrepientan. Gloria a Dios. Pero no es que Dios no sepa. Dios sabe todas las cosas, todo lo que ocurre, todo lo que pasa. Dios conoce todo. No hay nada que a Dios se le escape o se le pase por alto. Gloria a Dios. Versículo 11. Dice la palabra de Dios que Samuel había pasado toda aquella noche clamando a Jehová. El versículo 22 dice: ciertamente, le dice, mire, el obedecer es mejor que los sacrificios, le dice Samuel a Saúl, porque como pecado de brujería es la rebelión. Verso 24, yo, dice Saúl, he pecado, dice, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, dice, porque no temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Proverbio 29, verso 25, dice, temió al pueblo, y como dice acá en Proverbio, el temor del hombre, ¿qué hace? Pone lazo. Pone lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Y, verso 26, Samuel respondió a Saúl, desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey. Para Saúl, rechazar la palabra de Dios era ser rechazado también ¿por quién? Por Dios. Por Dios. Lucas 9, verso 26, dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria. Y 1 Juan, capítulo 5, verso 10, dice que el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Él tenía que haber sido obediente. Pero vemos en este capítulo entonces la desobediencia, una vez más. Tremendo, ¿no? El aparente arrepentimiento que vemos acá de Saúl ha venido demasiado tarde. Ya quedaron cortadas las amarras de la presencia conductora de Dios. Y ahora Dios, en el capítulo 16, va a elegir a otro varón para que sea el futuro rey. Capítulo 16. El tema del capítulo 16 justamente es la elección. Verso 1 dice, me he provisto de rey. David estaba siendo preparado para el trono mediante el pastoreo y la defensa de las ovejas. Acá vemos en David, vemos un muchacho fiel, un muchacho fiel. Hoy también Dios busca hombres fieles, personas fieles. En 2 Timoteo 2:2 dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en 1 Corintios capítulo 4, verso 2 dice que cada uno sea hallado fiel. Y en Mateo 25:21 dice, bien, buen siervo y fiel. ¿Qué busca entonces Dios hoy? Personas que fieles, fieles. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Dice, dijo Jehová a Samuel en el verso 1,
llena tu cuerno de aceite y ven. Acá David va a ser ungido por Samuel, por orden de ¿quién? Del Señor, del Señor. Amén. Y no va a ser en vano, va a ser ungido y no va a ser en vano. Gloria a Dios. Como tampoco es en vano cuando el Espíritu Santo llenó nuestra vida. No es en vano. El Espíritu Santo llenó nuestra vida y está trabajando en nuestra vida. Gloria a Dios, ¿no? En el verso 11 dice, envía por él, hace llamar a los hijos de Isaí, él va a la casa de Isaí, hace llamar a los hijos de Isaí, pasan 7 de sus hijos delante de Samuel, pero no era ninguno de ellos. Porque Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Gloria a Dios. David era el menor de ellos y por ende, o por ese motivo, fue el último en quien pensaron en traer delante del profeta Samuel o del sacerdote Samuel. Gloria a Dios. La elección de David ilustra que Dios busca a personas con un corazón dispuesto. Dispuesto. ¿Está dispuesto usted? Amén. Para lo que sea. Gloria a Dios. No, para las misiones no, porque capaz usted dice, si digo que esté dispuesto, capaz que Dios me manda a las misiones allá al África. No. Para algo acá, ¿verdad? Dispuesto, humilde. Humilde. Gloria a Dios. Y receptivo, ¿no? A la voluntad de Dios. Porque eso también es importante. Aunque David era el menor, menospreciado por su familia y visto como un simple pastor de ovejas, Dios que es soberano y mira lo que el hombre no puede ver, es decir, el corazón, echó mano de él para ser el futuro rey. Amén. Gloria a Dios. Bueno, que Dios eche mano de nosotros también para lo que quiera, para lo que Él quiera. Amén. Para lo que Él quiera. Gloria a Dios. Verso 13. Dice, tan pronto como llegó David delante de Samuel, el Señor le dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Y así Samuel lo ungió en medio de sus hermanos. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Capítulo 17. El tema del capítulo 17 es la victoria o la valentía. Acá vamos a ver algunos rasgos del carácter de David, que ya va a entrar en escena David ahora también. ¿Vio? En el versículo 26 vemos su celo, ¿verdad? Porque Israel estaba enfrentándose a los filisteos, como era común, pero dentro de los filisteos había un gigante que se llamaba Goliat, y Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel, o a alguien del pueblo de Israel que le hiciera frente para pelear. Y el que venciera ganaba la batalla, pero nadie se animaba porque era un gigante, medía más de 2 metros. Pero allí apareció David, que no era del ejército de Saúl. David venía a traer alimento para sus hermanos, que estaban sí dentro de lo que era el ejército de Saúl, y a saber de sus hermanos, porque el padre Isaí quería saber cómo le estaba yendo a los hermanos. Y justo se entera lo que está pasando, y en el verso 26 vemos uno de los rasgos del carácter de David, que es su celo frente a lo que dice aquel filisteo. Dice, ¿quién es este filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios de Israel? Y en el verso 34 al 36 dice, vemos humildad. No hizo alarde de sus actos anteriores. Y en el verso 37 vemos su fe. Dice,
Jehová que me ha librado del león, porque él se va a enfrentar al final al gigante, a Goliat, dice, me va a librar también de este gigante. Y en el verso 39 y 40 vemos su sencillez. Prefiere usar lo que tiene, es decir, ser tal cual es. Porque vamos a ver que Saúl le quiere proveer sus armas y su vestimenta de soldado, y él no le queda bien, no le sirve. Entonces él prefiere ser tal cual es para enfrentar a Goliat. Como dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 10, verso 4, las armas de nuestra milicia que no son carnales. Gloria a Dios. Así que en el verso 39 y 40 vemos que David obra con naturalidad. Es que a veces el soldado no se ve a causa de su complicada armadura, ¿verdad? Debemos también nosotros ser naturales y nunca aparentar lo que no somos. Vemos a David que no se perturba ante Goliat, mientras que Goliat midió a David con su metro carnal, David lo midió con el espiritual. Leamos un poquito ahí, vamos leyendo un poquito el 39 y el 40 del capítulo 17. Muy bien, dice la palabra del Señor. Dice, y Saúl, vistió a David con su ropa y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Dice, y ciñó David su espada sobre su vestido. Dice, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Como decíamos, mientras que Goliat midió a David con su metro carnal, David lo midió con el espiritual. David le dijo a Goliat, tú vienes a mí con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Amén. No confió en sí mismo. Verso 45, dice la palabra del Señor, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Gloria a Dios. No confió en sí mismo. Mirarse, ¿verdad?, a uno mismo es perderse. Salmo 66, verso 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Tampoco confió en otros, toda su confianza la puso en Dios. De eso se trata, de poner también nosotros nuestra confianza en ¿quién? En Dios. Gloria a Dios. No se olvidó del nombre. Tú vienes a mí, le dijo, con lanza, con espada, con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. El Salmo 7, versos 17, dice, cantaré al nombre de Jehová. El Salmo 8 dice, verso 1, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y el Salmo 9, verso 2, dice, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo aquello que le pidiéramos al Padre que esté dentro de la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿no? El nombre de Jesús. No hay otro nombre mediante el cual los hombres puedan ser salvos.
Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación, como cantamos, se encuentra en Él. Amén. Gloria a Dios. Ese nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses capítulo 2, verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Juan 16, 24 dice, Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios. Pedimos, amén. Pida, gloria a Dios. Todo aquello que está dentro de la voluntad de Dios, amén. Gloria a Dios. Verso 46, David luchó legítimamente, no deseaba la victoria para su propia gloria, sino que era para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Confió incondicionalmente en Dios. Como decíamos, los hombres de fe sencilla ganan con armas sencillas. Así David venció, ¿con qué? Con una honda y una piedrita, una piedrecita. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice que al final cayó el gigante, aquella piedra, ¿se acuerda? Dio en la cabeza del gigante, cayó el gigante y antes que reaccionarse, ¿qué hizo David? Le cortó la cabeza. Gloria a Dios. No hay gigante que no caiga delante del Señor. Amén. Capaz que usted está enfrentando un gigante ahora. Usted dice el gigante de tal cosa, tal otra. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, cae por tierra. Amén. En el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. No hay gigante que no caiga en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Póngale el nombre que quiera. Gloria a Dios. El Señor venció en la cruz. Y su victoria es nuestra victoria. Amén. 1 Samuel 18. Acá encontramos el tema principal del capítulo 18, los celos, los celos. En este pasaje se contrastan dos reacciones ante el éxito de David: la lealtad incondicional de Jonathan, el hijo de Saúl, del rey Saúl, ¿vio? Y los celos destructivos del rey Saúl. Vamos a encontrar la amistad de David con Jonathan, repito, el hijo de Saúl, versículo 1 del capítulo 18 al 4. Bueno, ahí vemos, dice, lo amó como a sí mismo. Fíjese que la victoria de David sobre Goliat hizo que Jonathan, el hijo entonces del rey, se sintió espiritualmente conectado con David. Y dice el verso 1, dice que lo amó como a sí mismo. Como dice la palabra de Dios en Marcos 12, verso 30 y 31, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿como qué? Como a ti mismo, como a ti mismo. Gloria a Dios. El amor si hay algún amor que sobrepasa a este, es aquel amor manifestado en el unigénito Hijo del Padre. Gloria a Dios. Como dice Juan en la carta, ¿no? La primera carta de Juan, capítulo 4, verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en el verso 19 dice, y engendrado por el Espíritu en nuestros corazones. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿qué? Primero. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿no? ¿Y qué hicieron? Verso 3. David y Jonathan hicieron pacto. Siendo el heredero natural Jonathan, el hijo de Saúl, del trono, le entregó sus vestimentas y armas, es decir, el manto, la espada, el arco, a David. En este gesto simbólico, demostró que Jonathan reconocía el llamado de Dios sobre David. No se olvide que ya Samuel lo había ungido a David como rey.
pero todavía no había llegado el momento de asumir al trono. Pero ya, vio, habían personas que lo estaban reconociendo ya como rey. Qué tremendo, ¿no? Y aceptaba, Jonathan estaba aceptando que él sería el próximo rey. Y vemos entonces el detonante que va a haber después de la batalla, ¿verdad? Porque después de esta batalla donde David vence al gigante, las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus miles y David ¿a qué? A sus 10.000. Esto hirió el orgullo del rey y despertó su inseguridad, ¿vio? Y empezó a tener temor y paranoia. Saúl no pudo soportar ver que Dios estaba con David y se obsesionó tanto con él que lo apartó de su presencia a David. Lo nombró capitán, mire usted, para alejarlo, y finalmente permitió que el espíritu de celo, el ambiente ese de celo, lo dominara hasta intentar matarlo. Tanto que en una de las oportunidades le tira una lanza, ¿vio? Y Dios lo guarda a David. Tremendo, ¿no? Y también le hace trampa Saúl con Merab y Mical, las hijas. Saúl intentó deshacerse de David enviándolo a luchar contra los filisteos con la promesa de darle a sus hijas en matrimonio. Pero ¿sabe cuál era la idea? Esperaba que muriera en combate. Él le dijo: vas a la guerra y cuando regreses te doy mis hijas como en matrimonio, ¿verdad? Pero la esperanza de él era que él muriera en combate. Sin embargo, David actuó con prudencia en todo su camino y salió victorioso. Y terminó casándose con Mical, quien estaba enamorada de él, lo que aumentó más el temor y el odio de Saúl, quien se dio cuenta que el Señor estaba con David. ¿Qué enseñanza podemos sacar de este pasaje? El peligro que hay, peligro y destrucción que hay en la envidia y en los celos. La caída de Saúl comenzó, ¿se acuerda con qué? Con el holocausto, con usurpar el lugar del sacerdote, ¿verdad? De Samuel, que era el sacerdote. Y siguió cuando empezó a compararse con David, debido al canto de las mujeres. Y así, vez tras vez, era una situación, era otra situación, y cada vez más vemos la decadencia moral, espiritual, en la vida de Saúl. Compararnos, ¿verdad?, con los demás envenena el corazón y destruye la paz, ¿verdad? Que Dios nos guarde. Amén. Gloria a Dios. No nos comparemos, somos únicos, ¿verdad? Y hemos sido creados para ser quienes somos, no para igualarnos a otros. Dios, cuando nos formó, ¿verdad? No nos formó como galletitas, todos iguales, somos todos distintos. Amén. Y cada uno de nosotros, hermanos, tiene mucho para dar y mucho para hacer, y distinto a otros. Amén. Incluso a los que están al lado nuestro. No nos comparemos, hagamos la obra, sirvamos al Señor, amén, y hagámoslo de corazón. Gloria a Dios. Los celos de Saúl, bueno, nublaron el juicio y convirtieron a su mayor aliado, que era David, ¿verdad?, en su enemigo. De parte de él, de parte de Saúl, lo consideraba David como un enemigo. Pero David, vamos a ver más adelante que David no lo miraba como un enemigo. Él seguía todavía considerando a Saúl como el rey, como el ungido. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios.
Y otra de las lecciones que podemos aprender en este pasaje es el verdadero significado de la amistad y la lealtad. El ejemplo de Jonathan, el hijo del rey, que siendo el príncipe heredero, Jonathan tenía razones humanas para envidiar a David, ¿verdad? Sin embargo, eligió amarlo, apoyarlo y entregarle sus propias ropas y armas. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios. El amor verdadero, hermano, y la amistad bíblica no buscan el beneficio propio, ni compite. No hay competencia. No hay competencia cuando el amor es verdadero. Si en algún lugar usted ve que hay competencia, por ejemplo, vio alguien compite en la música, por decir algo, ¿no? Porque hay dos que tocan la guitarra y están en plena competencia siempre a ver quién toca mejor, ¿vio? Es porque ahí no ha sido perfeccionado el amor. Pero si el amor de Dios está en ese corazón, está en los corazones, en nuestros corazones, todos tenemos que, aunque así sirvamos todos en lo mismo, pero sentirnos que somos útiles. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jonathan demostró una madurez espiritual tremenda al celebrar el éxito de su amigo y aceptar los planes de Dios, incluso cuando eso significaba renunciar a su propio derecho al trono. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Eso es como, vio como cuando vamos varios, vio caminando y vamos a entrar en un lugar y empezamos, no, pase usted, ¿vio? Y el otro le dice, no, dele usted adelante, no, pase, ¿vio? Vio que ahora todo el mundo atropella, ¿no? Se ha perdido eso de darle el lugar al otro para que pase adelante nomás, ¿vio? O lo vemos en tantas cosas, ¿no? El atropello de la gente. Bueno, Jonathan podía haber atropellado y haber dicho, no, soy yo el heredero natural al trono. Pero él reconoció que Dios había puesto sus ojos sobre David. Amén. Gloria a Dios. Otra de las lecciones que podemos aprender es la conducta de David, que a pesar de los ataques directos de Saúl, que como decíamos anteriormente, intentó clavarle una lanza, y de las trampas matrimoniales, David no tomó represalia ni se quejó. Verso 14, vamos a mirar un poquito. Verso 14 dice, y David se conducía prudentemente en todos los asuntos y Jehová estaba con él. Y el verso 30 dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Sabe qué pasa? Que David se conducía ¿cómo? Prudentemente. ¿Cómo se conducía David? Prudentemente. Por eso le iba bien. Amén. Gloria a Dios. Cuando enfrentamos ataques o enfrentemos ataques injustos, nuestra mejor defensa es la integridad y la sabiduría. David no buscó defenderse por la fuerza, aunque vamos a ver más adelante que tuvo oportunidad. Confió en Dios y que Él lo respaldaba. Gloria a Dios. Mantener una conducta en tiempos de crisis, una conducta recta en tiempos de crisis, desarma los planes de nuestro oponente. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos un poquito más. Capítulo 19. El tema del capítulo 19 es persecución. La persecución. Ya se puede dar cuenta quién lo va a perseguir a David.
¿verdad? ¿Quién lo va a perseguir a David? El rey, Saúl, ¿verdad? ¿Y qué hace Jonathan, el hijo de Saúl? Intercede por David. Y amigo leal de David, como ya vimos, persuade a su padre para que tenga sus planes de asesinar a David. Le recuerda la valentía y la fidelidad de David a favor de ellos, del pueblo y de su propio reino, ¿vio? Mical, la esposa de David, también lo ayuda a escapar. David tiene nuevas victorias militares. Los celos de Saúl regresan. Lanza su lanza contra él. Esto está en el capítulo 19, ¿no? Luego envía hombres a su casa para matarlo. Mical, la esposa de David, hija de Saúl, lo ayuda a escapar. David escapa. Gloria a Dios, ¿no? Corre por tu vida. Amén. A veces hay que escapar, ¿vio? ¿O no? Sí. Si usted sabe que lo están persiguiendo para hacerle daño, escape, ¿verdad? ¿Verdad? O sabe que se va a ver envuelto en algo, en un problema, escape, no se quede, gloria a Dios. Y Dios lo protege, ¿vio? Huye a buscar refugio. ¿Y a dónde va David a buscar refugio? Con Samuel, con el profeta, con el juez, con el sacerdote, con el hombre de Dios. Y Saúl envía mensajeros armados para capturarlo. Y me anda 3 veces mensajero. Pero al llegar, el Espíritu de Dios desciende sobre ellos y comienzan a profetizar. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Finalmente el propio Saúl va personalmente y experimenta el mismo toque de Dios. Ahora escuche, sin embargo Saúl no cambió, porque aunque recibió un toque de Dios, no cambió. Tremendo, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, Dios lo tocó. Sí, bueno, pero Dios lo tocó, pero también tiene que aflojar, tiene que rendirse. Digo, porque a veces Dios te toca, pero si vos no querés cambiar, no cambiás. Ese es el tema, Él no quiso cambiar. ¿Qué aprendemos? Y ya estoy terminando. ¿Cómo se nos va el tiempo, Gloria a Dios. Mire, ¿qué aprendemos en este pasaje? Que los hombres de Dios y las hermanas, las mujeres, todos acudimos a otros hombres o mujeres, la mujer a la mujer y los hombres a los hombres, ¿no? A los hombres de Dios en tiempos de aflicción. Amén. En tiempos de aflicción, ¿a dónde vamos a correr? A los hombres de Dios. A aquellos que nos pueden ayudar. Amén. Que nos pueden dar una palabra, que pueden orar por nosotros. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué más aprendemos? Que Dios protege a sus hijos. Mientras que Dios mantuvo a Saúl postrado en tierra, porque vio que cuando vino Saúl también cayó por tierra, como lo que él había mandado. En 3 oportunidades los mandó y cayeron por tierra. Y algunos profetizaban. Y el propio Saúl recibió un toque ahí y cayó por tierra. Mientras Saúl estaba en tierra postrado, David, ¿qué hizo? Escapó. Qué tremendo, ¿no? Dice el capítulo 20, verso 1. ¿Y qué más aprendemos? Jonathan, el hijo de Saúl, elige la justicia sobre la lealtad ciega a su padre. Claro, porque no podía seguir a su padre sabiendo que estaba mal. Elige lo que está bien, lo que es justo. Amén. ¿Verdad? Porque no somos robots, somos personas que podemos pensar, que entendemos, que somos inteligentes, que nos damos cuenta de las cosas. La verdadera lealtad defiende lo correcto. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué más aprendemos? Que ningún plan humano puede frustrar los propósitos divinos. El propósito de Dios. Lo que Dios tiene con tu vida, con mi vida, con la vida de todos sus hijos, nada lo va a frustrar.
Así que esté tranquilo, gloria a Dios, esperando en el Señor, confiando en el Señor, orando. ¿Qué más? El Espíritu de Dios somete, aprendemos que el Espíritu de Dios somete incluso a los enemigos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y ahora sí terminamos por acá. Le damos gracias.